Estamos platicando ya con el señor Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, de las vicisitudes de esta mañana en materia de tráfico, ¿no? Hemos mantenido... Todas las mañanas. Le invito a que lo mire, ahí está el recuadro. Todas las mañanas es complicado, totalmente de acuerdo con usted, pero hoy ha sido especialmente complicado para la conexión occidente-centro. Todavía vemos las grandes colas ahí de gente que ha tenido que caminar. Parte de nuestro equipo acaba de venir. Bueno, y lo que tenemos, me dice el productor, en este momento enfocado son vendedores que son quienes han hecho esta protesta. Hubo un proceso implementado por la alcaldía de Santa Tecla esta madrugada y eso generó pues la inconformidad de los vendedores, que se manifestó en cierres de calle. Ahí los tiene usted concentrados. Estamos, si no me falla la ubicación, en el Parque de Daniel Hernández, correcto, en el corazón de Santa Tecla. Ahí están concentrados. Había un proceso de ordenamiento que se había comenzado esta semana, que se había anunciado, que más que un ordenamiento, no, más bien la exigencia del respeto a las vías que habían sido liberadas. Y en la madrugada pues hubo también un proceso, ahora sí, ligado al tema del ordenamiento, y eso generó pues esta concentración que se movió al cierre de las arterias antes mencionadas. Fue a la altura de Las Delicias, un punto, el otro punto, si me corrige producción, también entiendo que era la otra vía de acceso. La que quedó libre fue la Monseñor, pues relativamente hablando, en el ingreso, pero no en la salida. El ingreso a Santa Tecla, correcto, que vemos ya pues se ha movido al centro ahora y están en el Parque Daniel Hernández concentrados. Habrá que esperar esto cómo evoluciona. En cualquier caso, la conectividad de el centro hacia el occidente sigue bajo amenaza, complicada, y para los amigos que tuvieron que movilizarse hoy, pues lo que encontraron fue imposibilidad de hacerlo oportunamente. Muchos tuvieron que caminar y otros quedarse en el carro y resignarse a la situación. Bien, así las cosas, vamos a retornar a la plática propuesta. Se sacó del congelador, señor Cardenal, el proceso de diálogo con el gobierno. ¿Quién buscó a quién y cuál fue la agenda? Bueno, yo creo que son cosas Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Yo creo que son cosas que se dan, que había quedado como en pausa, y después cuando le asignan las nuevas atribuciones o los nuevos poderes al señor vicepresidente, nos encontramos y platicamos un poco y dijimos, bueno, vamos a continuar el diálogo, y así se programó una reunión privada anterior, preparatoria, y el día martes, pues oficialmente reiniciamos esa instancia. Ahora, un diálogo que tiene como objetivo ¿qué, señor Cardenal? Porque es un diálogo que, si uno lo pone en el contexto, ocurre a las puertas del último año de gobierno, a las puertas del inicio de una campaña presidencial que pinta que será dura, y además tras una serie de intercambios duros entre gobierno y empresa privada, por lo menos la que se representa en ANEP. Entonces, ubicado así en el contexto, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo siempre es el mismo de nuestra parte. No voy a especular y a imaginarme cuáles serán las razones, aunque tengo algunas ideas de cuáles serán las razones del gobierno, pero las nuestras son las siguientes. El país se encuentra en crisis. Obviamente tenemos una gran cantidad de problemas graves que afectan a la población, que requieren que se resuelvan lo más pronto posible. Para resolver un problema en el que se requiere la participación de todos los sectores, especialmente la del sector productivo, que es el que genera riqueza, es el que paga los impuestos, es el que sostiene al Estado, es el que tiene que pagar las consecuencias muchas veces de las leyes, es el que sirve como ejemplo para atraer nuevas inversiones, más crecimiento, más y mejores empleos. Pues lo primero que se tiene que hacer es dialogar, ¿verdad? Ponerse de acuerdo, entenderse, sacar un diagnóstico. Bueno, todo eso ya está hecho. Lo que falta es que el diálogo se transforme en acuerdos que lleven a acciones concretas que permitan resolver los problemas. Entonces, como hemos tenido diálogos en los cuales muchas de las veces los diálogos lo que han generado es frustración y no ha pasado nada de los acuerdos, porque los acuerdos no se cumplen por diversas razones, entonces pensamos nosotros, el país no puede esperar tiempos electorales, o sea, que pasen tiempos electorales, porque vivimos en elecciones. Teníamos un año preelectoral, tuvimos un año electoral, ahora es preelectoral, el siguiente año es electoral.
el siguiente que viene después ya viene la precampaña para la nueva Asamblea Legislativa. Entonces, ya llegamos a la conclusión que no podemos esperar a que haya paz y tranquilidad para buscar cómo ponernos de acuerdo y cómo empezar a resolver los problemas. Pero perfilemos los actores. Quiero leerle una declaración que hizo el señor presidente de la República, el profesor Serén, el 21 de enero del 2016 en Chalatenango, producto precisamente de tensiones en esa mesa de negociación que ya ha tenido varios capítulos, por no decir intentos, en esta administración. Dijo, no es posible que para dialogar se me tenga que exigir renunciar a mis ideas. Nunca voy a renunciar porque considero que son legítimas y respeto a aquellos que no piensan igual a mí. Y luego dijo el jefe de Estado, ideas coincidan con las del partido FMLN. Pregunto yo, si en más de una ocasión se han sentado, si en más de una ocasión han intentado y han chocado con visiones distintas y han chocado con también acusaciones mutuas, la pregunta es, ¿qué encuentran de distinto en este momento para tener un nuevo optimismo? Federico, como dice, la necesidad tiene carechucho. La necesidad de resolver los problemas obliga a que uno haga sacrificios y que uno haga su mejor esfuerzo para ver que esos problemas se resuelvan. Entendamos, y este ejemplo lo he ocupado muchas veces, El Salvador es un barco en el que vamos todos de pasajeros enfrentando una tormenta. Y si el barco se hunde, van a ser muy pocos los que se pueden montar en los botes salvavidas. El resto nos vamos a hundir y vamos a padecer las consecuencias. Ya estamos padeciendo las consecuencias de malas políticas públicas. Yo siempre he respetado a cualquier persona que piense diferente como yo pienso. Creo que eso no se cuestiona. Pero aquí estamos hablando de que alguien que está en el gobierno y que está implementando políticas públicas no está gobernando para sí, no está gobernando para su partido, está gobernando para toda la población y que debe de ser pragmático, debe de ser práctico y debe de decir, bueno, esta política pública resuelve o no resuelve, complica y profundiza los problemas o no. Y lo que hemos visto es que generalmente las ideas que manifiesta el señor presidente y su partido son ideas que a la hora que se ponen a la práctica los pueblos sufren. Sufren hambre, sufren desempleo, sufren mala salud, sufren problemas de educación, sufren problemas de coerción a sus libertades. Y lo estamos viendo en todos los lugares donde el modelo que sirve de guía y faro a este gobierno está siendo ejecutado. Al escucharlo hablar a usted y pensar en la contraparte, me pregunto yo si este va a ser un proceso de negociación o de diálogo. Pues que yo creo que se empieza con el diálogo para poner las reglas sobre la mesa. Y después llegamos a una especie de negociación. Bueno, para resolver este problema, ¿qué te toca hacer a ti? ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿O me vas a pedir a mí sacrificios y que yo me apriete el cincho y tú vas a seguir con el mismo tren de gastos públicos y con la misma manera de pensar en políticas que obviamente no están dando resultados? Yo aquí desempolvamos algunos de los acuerdos que teníamos, donde inclusive, esto ya lo conocen ustedes, se pusieron ciertos puntos de diálogos y además se hizo hasta un pequeño punteo de reglas propuestas para el diálogo, que debía haber respeto, que debía de escucharse, pero que al final del día el diálogo lo que va buscando son soluciones para los problemas nacionales. Déjeme puntualizar antes de entrar a los temas que van a hablar, que el tiempo es corto, pero para mí es importante entender el perfil de los actores de este proceso de diálogo. Hasta hace unos meses ustedes habían denunciado un proceso de exclusión de su participación en ciertas instancias del Estado a través, o si no impulsado por el gobierno, por lo menos apoyado por el gobierno, particularmente en el Ministerio de Economía, por ejemplo. Criticaron el tema de la CIGET, criticaron el tema del Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros. Un proceso de creación expedita de varias entidades que llegaban y ocupaban sillas que tradicionalmente habían sido ocupadas por la representación de la empresa privada. En ANEP, porque la empresa privada es más que ANEP. Pregunto si después de unos días de estar en esa tensión y de acusar al gobierno de apoyar, ahora se sientan a la mesa con él
¿Significa que ya se sienten vistos de otra manera? ¿Ya se sienten No. mejor estimados? No, no, solo sentimos que hay una oportunidad y que uno no puede dejar que aspectos personales o comentarios que se hagan tomarlos como personales e impidan que uno haga la labor que tiene que realizar. Estos no son comentarios, ustedes llegaron incluso a hacer acciones legales, hay recursos puestos ante la porque sala. Estamos defendiendo el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y los derechos legítimos que nos corresponden. ¿Será eso, esa temática, por ejemplo, de las representaciones, punto de agenda? Ya lo tocamos, pero es que quizás para que no se malinterprete, el hecho de que nosotros exijamos nuestra participación en ciertas instancias. Participación, no estamos hablando que nosotros vamos a dirigir o mandamos en esas instancias o ahí se va a hacer lo que nosotros querramos. Es nada más una participación que la ley nos da por la representación que nosotros tengamos. Ahí déjeme hacer una pausa. Aunque diga el ahora secretario de Comunicaciones que ANEP no representa el 100% de la empresa privada, ni el gobierno representa el 100% del pueblo, ni él representa el 100% de su mismo partido, porque ahí está el Partido Comunista y la FPL, ¿verdad? Nadie representa el 100% de todo. Pero si vamos a tener, como en una democracia, pues si vamos a tener que dialogar, pues hablemos con los más representativos, mejor organizados y que puedan darnos mejores resultados o que puedan cumplir de una manera más responsable los compromisos. Esa es una parte. Pero lo que te quería decir antes de que se me vaya el pájaro es que estos puntos, no es que ese punto sea el punto central, estas son manifestaciones, síntomas de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Bueno, que el gobierno, en su visión, en estas ideas de las que habla el señor presidente, tienen una visión de la política y del Estado en las cuales ellos concentran el poder, como pasa en Nicaragua, como pasa en Venezuela, como ha pasado en Argentina, en Ecuador, en todos los países del socialismo del siglo XXI, que es su modelo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ellos quieren controlar todo y que nadie les diga nada, que no haya balance de poderes, que todas las instituciones estén al servicio de un proyecto político ideológico, de un partido político. Y eso no puede ser. A ver, ayer cuando le preguntaba al señor Lorenzana cómo veían a la ANEP, él dice que lo ven como la más representativa institución de la empresa privada, pero no es la única. Cuando usted dice espacios que nos da la ley, ¿se lo da la ANEP? Bueno, ¿la ley dice que debe estar una representación de la ANEP? En algunos casos sí, en otros casos dice del sector productivo formal. Vaya, ¿qué tan representativos somos? Bueno, nosotros sumamos entre las 50 gremiales del sector formal, porque para ser miembro de una gremial uno tiene que cumplir con todos los requisitos legales y ser parte del sector formal, de 800 y pico mil empleados que están en el Seguro Social y que así podríamos medir, digamos, la formalidad del empleo. Si restamos los 160.000 que tiene el gobierno, nosotros representamos cerca de 650.000 empleados. Entonces, de los 700 formales, nosotros representamos 650. Ahora, de los informales, que si no los representamos y todo, pues sí, no los representamos a todos, pero dentro de la formalidad, la legalidad, los que contribuimos con nuestros impuestos al sostenimiento del Estado, y somos respetuosos de la ley, y no estoy con esto tratando de ser peyorativos porque el sector informal es un sector que hay que tratarlo con respeto en muchos casos y de alguna manera diferente para que se vaya buscando su formalización. Pero entonces a la hora de que hablemos con el sector formal, ¿con quién vamos a hablar? Pues claro, no los representamos a los 700, pero a 650 más o menos representamos nosotros. Que hay diferentes intereses, que algunos puede hacer que algunas cosas que decimos o hacemos no les parece, sí, porque hay que conciliar un montón de intereses, muchos legítimos, que a veces son están unos en contra del otro. Ustedes propusieron al menos, entiendo yo, 4 grandes líneas, ¿no?, para este proceso. El plan 10 es lo que tiene el gobierno puesto sobre la mesa. Ustedes han hablado de mejorar el entorno para la inversión. ¿Por dónde pasa eso? ¿Cuál es la propuesta para que se dialogue en esta mesa? Bueno, lo primero fue lo que hicimos, quizá pueda retroceder un poquito. Nosotros muchas veces se nos escucha
o se nos ve en los medios cuando estamos haciendo un señalamiento, una crítica. Pero, por ejemplo, cuando yo presidía la Cámara de Comercio, me quejaba con los medios de comunicación diciéndoles, ¿saben cuántos eventos realizamos nosotros el año pasado? 1.005 eventos de diferentes tamaños. ¿Cuántos de esos se reportaron? Tal vez, ¿qué? 50, 40. Pero cada vez que nosotros criticamos o demandamos algo, entonces ahí hay pleito, entonces ahí sí hay noticias, ¿verdad? Bueno, nosotros... esa es una idea que ya es coincidente con la del gobierno, fíjese. Sí, por eso. Pero es que así es la vida, pues lo que le interesa a la gente es lo más entretenido. Y lo más entretenido a veces son las disputas. Pero bueno, el asunto es que nosotros tenemos años de estar proponiendo. Hicimos un esfuerzo que hacemos todos los años con el ENADE, donde primero reunimos a todos los sectores, hacemos una evaluación, un diagnóstico del país, nos preguntamos nosotros, antes de pedirle nada a nadie, ¿qué estás dispuesto de hacer vos para resolver estos problemas que hemos identificado que el país necesita resolver? Hacemos el compromiso, se elabora un documento, se invita a la gente, se le entrega a los 3 poderes del Estado, y se les dice, bueno, trabajemos juntos en esto. Si ustedes tienen una mejor propuesta, pues veamos. Si esto no, mejorémoslo. Y eso hemos venido haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en los últimos 2 ENADES? Hemos hablado de que ya hicimos la propuesta de seguridad. Ya hemos hecho propuestas en aspectos jurídicos, en aspectos de fortalecimiento de la democracia, en organizar a la sociedad civil para que participe, porque una democracia donde la gente no participa es una democracia débil, enclenque. Entiendo, pero si se mejoraran todas esas cosas, ¿se atraería inversión? Entonces ahora nos quedamos en la generación de empleo, porque la atracción de inversión tiene un propósito, que es crecimiento, desarrollo y empleo. Mejor empleo, más digno empleo, mejor remunerado el empleo. En la medida, que es cosas que muchas veces no se entiende, que en la medida en la que no hay empleo, es difícil que los salarios puedan subir. Claro. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la demanda por el empleo para que entonces los que quieran tener en sus empresas gente buena tienen que pagarles más si se los pelean y capacitar a la gente. Entonces el año pasado les hicimos una serie de propuestas en las cuales les dijimos, miren, la inversión, no hay nada más cobarde que $1, porque el dólar le ha costado a alguien y lo cuida, no lo quiere ir a votar. Y todos los países del mundo entienden que la inversión es indispensable, es buena, y andan buscando cómo los invitan, como decía Luis Membreño hoy, hay que irlos a buscar, hay que irlos a enamorar para que vengan a un país a invertir, y todos los países andan haciendo lo mismo. Y nosotros les cambiamos las reglas de juego, hay inseguridad pública, te rentean para ir a vender a una zona, la seguridad jurídica, te cambian las reglas a cada rato, cada vez que hay reuniones en la Asamblea Legislativa, saber con qué tipo de ley van a salir, te suben los impuestos, te cambian los contratos en las zonas francas, las aduanas son un problema, 30 kilómetros para entrar a una frontera, para salir. Entonces, si no se da esa inversión, si no se arreglan el entorno, la inversión no va a venir, por muy buenos trabajadores que tengamos, por muy buen clima, por muy buena posición geográfica, por muchos tratados de libre comercio que hayamos firmado, la inversión no viene. Lo primero que hemos propuesto el año pasado fue cambiar el clima de inversión. Y este año estamos trabajando duro para tener lista una propuesta en octubre que va a hablar de la inversión en capital humano. Porque creemos que la mayor riqueza que tiene nuestro país es nuestra gente y que tenemos que invertir en nuestra gente. ¿Una inversión colectiva, una inversión público-privada o una inversión del Estado? De todo. Estamos hablando de que hay que invertir en capital humano en los temas centrales, fundamentales de educación, salud e infraestructura básica. Y bueno, en educación es vasto lo que se puede decir, en salud igual. Estamos haciendo consultas, viendo qué programas hay, qué diagnósticos están hechos, porque ya de diagnósticos estamos llenos, muchos se los están comiendo las cucas en gavetas de escritorio, a pesar de haber costado cientos de miles de dólares o millones de dólares. Pero estamos haciendo una recopilación, invitando a todos los sectores a que digan, mira, se aporten. Pero vamos a hablar de uno muy sencillo, la infraestructura básica. Aquí vemos que se gastan 300, 400 millones de dólares al año en subsidios. Y bueno, hay que ayudarle a la gente que no le alcanza el pisto. Pero el subsidio, ¿a quién está dirigido? ¿O cómo se entrega el subsidio? A la gente que tiene energía eléctrica y agua.
Bueno, pero hay un proceso de focalización de los subsidios en este momento en marcha. Sí, pero ¿cómo se va a dar? El sistema de cómo se va a dar es a través del que tenga menos, el que consuma menos de tantos kilovatios de electricidad y el que consuma menos de tantos metros cúbicos de agua. ¿Es la gente que tiene electricidad y la gente que ya tiene agua la más pobre del país? A priori uno diría que no. No lo es. Pero hay electricidad, por ejemplo, en comunidades muy empobrecidas. Basta ir a las comunidades marginales, por ejemplo, y le aseguro que va a encontrar unos televisores, refrigeradores, todo con consumo eléctrico. Pues sí, y uno ve antenitas, ilegal, por cierto, antenitas de Claro y ve teléfonos celulares y todo. Pero ese no es el punto. El punto es que lo que deberíamos de aspirar en un país que es chiquito es que todo mundo tenga electricidad en su casa, que todo mundo tenga casa decente y que todo mundo tenga agua potable y que todas las casas tengan manejos de desechos sólidos. Y eso, de acuerdo a lo que hemos estado investigando, no cuesta tanto. A ver, ¿y esos puntos están puestos a un año de que acabe este gobierno? Esos puntos están puestos a la nación para cualquier gobierno que llegue. Ahora, lo que estamos diciendo nosotros en este proceso de diálogo es que entre más tarde empecemos, más tarde empiezan a resolverse los problemas. Entonces, que deberíamos de empezar a pensar El Salvador con una visión de nación y que no importa quién llegue al gobierno, hay cosas tan fundamentales que afectan a tanta gente que no importa quién llegue, eso se le debe dar continuidad, porque en 5 años muchos problemas, como el de la educación, no se van a resolver. Antes de terminar este tema de atracción de inversiones, señor Cardenal, le quiero hacer una pregunta muy puntual, pero que hace lógica y que no es tampoco nueva, también se la hace a la izquierda desde hace rato. ¿Sí? Bueno, escuchamos a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que representa a esos 650.000 de 700.000 empleados, que representa probablemente, ¿cuántas son? 50, 52 gremiales, ¿verdad? Empresas gremiales, significa que cada de gremial hay varias empresas más. No como las que se construyeron para sacarnos de la CIGET. ¿Cuántas empresas representan empresas? Como 15.500. 15.500. Pero le hago una pregunta, señor Cardenal. ¿Por qué CIANEP está preocupada por la inversión? ¿Por qué CIANEP está convencida de que la única manera de sacar este país adelante es a través de generación de empleo? ¿Por qué algunos prominentes capitales no se invierten aquí, sino que se van a Nicaragua, se van a Honduras? Las condiciones no están dadas, Federico. Estoy de acuerdo cuando usted me dice que $1 es lo más cobarde, que no están las condiciones, pero si ustedes tienen una visión de nacionalismo del que están hablando en este momento, de compromiso con el país, ¿por qué no se manifiesta su inversión? Tal vez la visión de nacionalismo y de patriotismo no se manifiesta en ser mártir. O sea, hay diferentes casos y no vamos a generalizar. Pero una empresa muy conocida, respetable, con muchos programas de responsabilidad social, tiene 5 almacenes en el país. Y dice, ¿a dónde voy a poner el sexto? Si ya no hay mercado. Si quiero crecer, y así debería de ser, toda empresa una vez llega a su límite dentro de un territorio, se va a otro territorio. ¿Es poco patriota? No, es inteligente. Y está beneficiando a los de aquí porque se generan economías de escala que hacen más eficiente y hacen mejor las empresas que están aquí. No es que se han ido y han ido a poner el negocio a otro lado, han crecido. El éxito, y ahora el éxito lo vamos a criticar, lo vamos a señalar como malos patriotas. Yo creo que es equivocado. La mayor parte de los empresarios, porque eso también para algunos comentarios que hizo don Roberto Lorenzana ayer, la mayor parte de las empresas, de esas 15.500 empresas, son empresas medianas, pequeñas y micro. Las empresas grandes tienen otra manera de manejarse, tienen otros recursos, tienen otros problemas. Pero representando a ese gran número de empresas, yo te puedo decir que estas empresas no tienen ni la posibilidad de irse a otro país a invertir, a lo más de abrir una sucursal de una ciudad a otra ciudad, es a lo más. Y todas esas empresas, para sobrevivir, tienen que reinvertir en el país. Lo que pasa es que la reinversión no se vuelve lucrativa. Y ocupo un ejemplo que ya ocupé anteriormente, pero que es mi ejemplo propio. En nuestra empresa, que es mediana, en 13 meses nos robaron 7 camiones con todos los productos adentro. Ya las aseguradoras ya no querían asegurar.
Tuvimos que nos exigieron investigaciones, polígrafos, esto, lo otro. Denunciamos a la policía, nunca se descubrió nada, nunca se supo nada y todo. Conforme. Entonces yo termino el punto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Reponer los camiones y reponer la mercadería. El dinero que podría haber invertido en una máquina, en otro nuevo camión, en crecer, en mejorar algún edificio, alguna cosa, lo tengo que invertir en sobrevivir, porque si no tengo camiones no puedo distribuir, no puedo vender. ¿He dejado de invertir? No, estoy invirtiendo. Pero lo que sucede es que ante las circunstancias que se dan, cuando las condiciones no son las más adecuadas, lo que sucede es que las inversiones no producen los réditos que deberían de producir. Con ese ejemplo creo que queda explicado el segundo punto. Ustedes han hablado de atraer inversión, han hablado de una estrategia de seguridad ciudadana que evidentemente responde un poco a esa lógica que acaba de explicar. Me llama mucho la atención, y como el tiempo es corto quiero pasar ahí al modelo Charter City. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Es ciertos modelos que han funcionado en ciertas latitudes y que ahora están agarrando como auge. Se origina, quizás la manera más fácil es Hong Kong. Hong Kong era parte de China y se le había concesionado a Inglaterra hasta el año 99. China estaba en un desastre, no es lo que estaba ahora. Era un desastre, pobreza, miseria, etc. Y Hong Kong era un lugar que rebosaba de recursos, negocios, etc. ¿Por qué Hong Kong sí y China no? Bueno, porque las condiciones, las leyes, la manera de funcionar de Hong Kong era diferente a la de China. ¿Qué pasó cuando entregaron Hong Kong? Respetaron las leyes que habían en Hong Kong, las condiciones, la forma de hacer negocios, y empezaron a copiarlo en el resto de China. Y China ahora es súper capitalista en la parte económica y es comunista en la parte política. Y sin embargo eso les ha dado resultados. Entonces, los charter cities son en ciertas zonas que se puedan considerar privilegiadas por su posición geográfica, por los tratados de libre comercio, por la capacidad de la gente de producir, por el clima, etcétera. Se hace una especie de zona franca, donde ahí las reglas de juego que funcionan son las reglas de juego que funcionan en los mercados internacionales y que han demostrado funcionar en otras latitudes. Entonces ahí, por ejemplo, lo que se utiliza son sistemas de mediación, sistemas de justicia. En algunos casos han aplicado la justicia anglosajona inglesa y tienen jueces ingleses. Entonces, dentro de un territorio de un país se le da a esa zona especial ciertas condiciones. Es como un lunar productivo, positivo, para que ese lugar funcione. ¿En Centroamérica dónde hay de esas? Todavía no hay, pero están haciendo una en Honduras y se nos están adelantando. Ese es uno de los grandes proyectos que tienen. ¿Un charter city no puede en algún momento determinado entenderse también como una especie de lugar donde la ley salvadoreña no entra, donde los impuestos son menos, donde las condiciones son distintas y no hay de alguna manera una competencia desleal también con el resto? Por eso es que las condiciones del Charter City deben de analizarse y en cada lugar es diferente. Bueno, la creación de un Charter City ahora está como parte de las propuestas que está haciendo el vicepresidente para reactivar la zona oriental, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? Nosotros lo que quisiéramos es que todo El Salvador fuera una Charter City, y todo El Salvador por su tamaño tiene más posibilidades que cualquier otro país casi en el mundo de poderlo hacer. Fíjese que decía Singapur, hablando con alguien que había conversado, creo que fueron la gente de Fomilenio. Si quiere, dejemos el ejemplo de Singapur para desarrollarlo cuando regresemos de la pausa, porque el tiempo nos come. Ya volvemos. Va a quedar un par de minutos y no quiero dejar la oportunidad de tenerlo acá para preguntarle. Vuela. ¿Cómo debemos entender la figura de la señora embajadora de los Estados Unidos de América en esta reunión? Bueno, porque Estados Unidos de América es nuestro principal socio comercial. Allá residen, viven legal e ilegalmente arriba de 2 millones de salvadoreños. Y además es nuestro principal cooperador o el principal
la principal cooperación externa, la mayor cantidad de dinero la recibimos de Estados Unidos. En este momento hay un proyecto importante que se llama el FOMIlenio 2, el cual está a punto de caerse precisamente por la irresponsabilidad por parte del gobierno de cumplir con los plazos y con las promesas o los compromisos que se hicieron cuando se firmaron. Ayer el señor Orellana me dijo, está en riesgo. No me dijo que está a punto de perderse. Está en riesgo, a punto de perderse. ¿Qué riesgo? Y cuando digo gobierno, no solo hablo del Ejecutivo, también hablo del Legislativo. Porque ahorita, por ejemplo, hay un proyecto de APP, el único proyecto después de 8 proyectos que se presentaron y que fueron rechazados por el gobierno, algunos proyectos todavía más importantes, la ampliación y modernización del aeropuerto, un parque eólico, distribución de energía eléctrica, de producción de energía eléctrica renovable, etcétera. Todos se fueron rechazando. El gobierno decía, son viables, sí, pero no, este lo voy a hacer yo. Hasta que quedamos con la iluminación y videovigilancia de una carretera que sería financiado con los anuncios o los rótulos que se ponen en las carreteras, y con eso se va a financiar la... Pero ¿qué sucede? Que la ley prohíbe a todos, incluyendo las alcaldías que ahorita lo están haciendo de manera ilegal, prohíbe a todos que pongan rótulos en las carreteras, en las vías públicas. Entonces, FOMIlenio y cualquier inversionista, nacional o extranjero, no va a venir a firmar un contrato de largo plazo a invertir, creo que son 19 millones de dólares, si no está garantizado que la actividad que va a desarrollar está conforme al derecho y conforme a la ley. Y que no le van a poder decir, mire, esto que está haciendo usted es ilegal, así que se fregó. Ya invirtió, pero no puede tener ingresos para pagar su inversión. Entonces hay que modificar la ley de caminos y carreteras en un artículo diciéndole que se puede o se permite que se puedan vender anuncios en esos lugares. Y no se ha hecho. Y se prometió que se iba a hacer. Y no se ha hecho. ¿Por qué? Bueno, lo que nos dicen a nosotros es que las alcaldías se oponen porque creen que van a perder ingresos. Que los partidos políticos no quieren dejar a sus alcaldes sin esa posibilidad. Y entonces el asunto es que la ley ya debería de haberse reformado para poder hacer esta única APP de las 8 que se programaron y no se ha hecho. Y las promesas que se le han dado al gobierno de Estados Unidos no se han cumplido. Y la semana pasada tenemos entendido nosotros que dijeron ellos, bueno, entonces aquí vemos que lo que se firmó no se cumple, un tratado internacional que se firmó por los 84 diputados de todos los partidos políticos, no se cumple. Entonces mejor nos vamos a ir. ¿Cómo queda El Salvador? ¿Cómo queda nuestra reputación? ¿Qué inversionista va a venir aquí? ¿Qué nueva cooperación podemos tener si aquí no cumplimos ni siquiera con una cosa tan sencilla como es el plazo de modificar una ley que no va a afectar a nadie si se analiza bien y sencillamente porque no hubo voluntad o responsabilidad no se aprobó? Entonces, siendo las cosas así, pensamos que era buena idea y el vicepresidente, como presidente del FOMIlenio 2, quiso que escucháramos también todos los proyectos que hay de FOMIlenio y por qué FOMIlenio es importante. No es que sean montos que van a cambiar de la noche a la mañana al país, pero hay inversiones importantes, por ejemplo, en 46 nuevas escuelas. Estamos hablando de educación, inversión en capital humano. ¿Cómo vamos a desperdiciar en un país que nos falta casi todo y nos falta tanto? Vamos a desperdiciar un dinero que nos están donando. Y repito, importante, un intangible que hay que tomar en cuenta es el hecho de cómo queda nuestra reputación, nuestro prestigio, nuestra palabra. ¿Cuánto es el plazo que queda entonces para la modificación de esta APP y qué tan importante es esa APP como para que se justifique el retiro del proyecto FOMIlenio? Es que, digamos, la APP es como una manifestación, pero es un proceso. El retiro de FOMIlenio es porque los pactos, los tiempos, las promesas no se cumplen. Entonces dicen, miren, hemos esperado, hemos tenido tropiezos, hemos tenido que adaptar el proyecto porque muchas cosas que dijeron que se iban a hacer no se hicieron. El director de FOMIlenio, William Pleiteza, ha sido muy hábil, muy bueno, es muy capaz en ir salvando el proyecto después de cada tropiezo que tiene, pero ya la gente se está cansando. Y dicen, bueno, ¿y qué pasó? Pues
esto supuestamente debería rendir frutos. Y me voy a la parte en la que quedamos la vez pasada. El gobierno de Estados Unidos tiene intereses y nosotros también, entonces tenemos que buscar intereses comunes. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos? La seguridad de su frontera sur. ¿Por qué? Bueno, porque dictaminó Homeland Security con Obama y con Clinton, no fue con el presidente Trump. Dictaminó que tenían que darle seguridad y que la frontera era porosa y que así como pasaba gente, pasaban drogas, pasaban armas y podían pasar bombas. Entonces, había que detener el flujo. ¿Nosotros qué es lo que le decimos? Mire, la gente no se va porque quiere, la gente se va porque no hay oportunidades. ¿Quieren ustedes detener el flujo? Más barato que estar poniendo un muro, una frontera, estar persiguiendo a la gente. La inversión más inteligente que pueden hacer ustedes es invertir en nuestros países para que aquí se generen las condiciones que hagan que la gente no se tenga que ir. Y esa es lo que hemos propuesto. Entonces, mientras Esta será una noticia en desarrollo, evidentemente, esperar cómo se va desarrollando, valga la redundancia, este proceso de diálogo. Dios quiera que sea para bien, evidentemente, porque el país lo necesita, como usted lo ha descrito y en los términos que usted lo ha descrito. Don Luis, el tiempo de televisión es el peor enemigo. Muchísimas gracias. No, a la orden. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios los bendiga. Vamos a ir hasta el set de Viva la Mañana. Ahí está ya Gina Vanessa Salazar, lista para comenzar Viva la Mañana y evidentemente la compañía interesante y grata que ustedes representan. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo vas? Muy bien, muy buenos días, Federico. Por favor, dele un caluroso saludo a mi parte a don Luis Cardenal, a quien le tengo mucho aprecio. Y qué buena entrevista y qué importante lo que ustedes estaban platicando de generar inversión extranjera. Veremos cómo se da en los próximos meses el panorama para nuestro país y el papel de los Estados Unidos, de entender que debemos ser aliados para poder ayudar también a nuestros compatriotas allá. Sin duda. Claro que sí, así es. Y es un trabajo que tenemos que hacer todos, porque el país es de todos. Y todos nos podemos convertir en embajadores y en forjadores de un mejor destino para los salvadoreños. Bueno, claro, lo bueno de escuchar estos temas es, Gina, creo yo que todos los que somos votantes y ciudadanos vamos entendiendo un poquito cómo está el país, qué es lo que necesita y después vamos a poder ver si lo que nos ofrecen los que aspiran a sentarse en casa presidencial reúne esas características, ¿no? Es un poco de la lógica. Mi querida amiga, me quedo contigo. Querido amigo, qué bueno verte, como siempre es una gran cosa verte hacer este tipo de entrevistas en la mañanita, ya extrañaba verte en estos horarios, lástima que estamos tan lejos.